Las emociones ayudan a fomentar el aprendizaje ya que pueden estimular la actividad de las redes neuronales, reforzando las conexiones sinápticas. En este episodio conversaremos con Camilo Espinosa, líder de The Switchers, quienes utilizan la emoción y el movimiento como apalancadores del aprendizaje en nuevos idiomas. Listo, no sé si ahí ya están viendo. Ahí estamos viendo, Caro, dale. Listo. Entonces les contaba que para mí es un tema que me llega mucho porque actualmente estoy desarrollando una certificación en diseño de experiencias de aprendizaje, en donde entendemos, cambiamos un poquito de ser el contenido o el foco del aprendizaje organizacional, cambia de ser el contenido del rey a colocar al ser humano en el centro de la experiencia. Entonces, en donde las emociones entonces juegan un papel fundamental y quiero compartirles un poquito de lo que o por qué surge esta tendencia de la experiencia basada en el usuario o learner experience, en donde como hablamos de la motivación y las emociones como parte o para tener en cuenta a la hora de diseñar experiencias de aprendizaje o procesos de aprendizaje. Y a mí me encanta conversar y como esto es una conversación, me encanta siempre arrancar como con un análisis o como un pensamiento. Y les traigo aquí esta afirmación que dice que algunas experiencias se quedan con nosotros por el resto de la vida, pero otras experiencias simplemente se olvidan. Y quisiera que algunos, por lo menos 3, compartieran conmigo, con todos nosotros, una experiencia que los haya marcado, o sea, que se quedaron con ustedes el resto de la vida. Levántenme la manito y cuéntenme esa experiencia. Cualquiera que sea. Pero en términos de aprendizaje, Caro. No, una experiencia, es una experiencia. Algo que los marcó, que dije, no, esto yo no lo voy a, puede ser negativa, positiva, lo que sea, una experiencia. No tiene que ser en términos de aprendizaje. Pensemos una experiencia que lo haya marcado. A mí ser mamá, puede ser. Por ejemplo, ser mamá marcó tu vida y de alguna manera de ahí para adelante y de ahí para atrás, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, una experiencia o un recuerdo que marcó mi vida fue, yo de niña vivía en Apartado, Antioquia. Y en esa época para movilizarnos habían que pasar ferries, o sea, para movilizarme hacia la costa. Y esa movilización de un lado para otro y ver las bananeras y todo eso me marcó por siempre y creo que definió mucho luego el camino que yo quise hacer en mi profesión en la biología. O sea, estar en la naturaleza y haber crecido esos primeros 5 años de mi vida en una selva marcó mucho. O sea, fue una experiencia que me marcó y definió mucho el rumbo de lo que yo iba a querer ser después, por ejemplo. Nelson. ¿Estás en mood? Gracias. Sí, una experiencia que tuve hace como unos 13 años aproximadamente y que me marcó es una... mira, hasta es importante recordar, ¿sí? Es importante recordarlo. Y fue el que decidimos traer a un conferencista internacional aquí a Colombia, ¿sí? A Colombia. Y pues yo lideraba toda la parte de el traer a las personas, de lograr que las personas llegaran, ¿sí? Y duré 3 meses trabajando en ello, ¿sí? ¿Ok? Y el día de digamos, de la presentación o de la exposición, habían alrededor de unas 17, 20 personas aproximadamente, cuando debían haber alrededor de unas 90 y X, sí, 90 y X. Y entonces el expositor me dijo, ¿cuántas personas hay? Sí, es un expositor internacional. Le dije 17 personas, ¿sí? 17 personas, señor. Y le dije, y se me salieron las lágrimas y le dije, trabajé mucho, ¿sí? Trabajé mucho, dediqué mucho tiempo. Y él me dijo, con una sonrisa me dijo, Nelson, no siempre, ¿sí? No siempre el esfuerzo, ¿sí? Todo el esfuerzo que realizas, ¿sí? Es lo más importante.
¿sí? No siempre ese esfuerzo que realizas es lo más importante es lo que hiciste, ¿sí? Lo más importante es lo que hiciste. Bueno, al final, él después de ese día, ¿sí? Después de ese día, él se sentó conmigo, 2 días después debían haber más o menos, ¿sí? Pues más personas en la reunión, ¿sí? Y él dijo, no te preocupes, ¿sí? Y resulta que después de que se hizo todo el trabajo, todo el proceso, las mismas personas que estaban, que eran pocas, ¿ok? ¿Ok? Después se multiplicaron, ¿sí? Se multiplicaron de una manera que uno no sabía. Entonces se multiplicaron, pagué el hotel, pagué todas las deudas que inicialmente tenía tanta dificultad soportarlo. Y después decir, ok, mira, se pagó todo y la verdad fue increíble. Eso es, la emoción está en mí, por eso sienten esa emoción. Gracias. Se nota, Nelson, gracias por compartir y queríamos dar como este preámbulo y este inicio. Ya te voy a dar la palabra a Dianes, pero ya tenemos acá a Camilo. Camilo fue quien nos puso este tema y nos puso como la intención de venir a conversar sobre esto. Camilo, no sé si estás por ahí, nos prendes la camarita o para verte. Estoy aquí manejando, pero sí las estoy escuchando atentamente. Qué rico, Cami. Entonces, súper válidos tus aportes. Estamos hablando un poco desde la emoción en los procesos de aprendizaje, la edumotion, como tú lo denominaste. Y acá, Caro, nos estaba hablando un poquito de cómo se nos conecta como en la vida cotidiana esos procesos y esa emoción. Diana Ochoa nos quiere compartir algo. Súper bienvenida, Diana, y tu participación. Y ya ahorita Cami se nos presenta un poquito y nos cuenta quién es y por qué nos vas a contar algo sobre estos temas. A ver, les cuento una experiencia y es que cuando tuve a mi segunda hijita, a los 3 meses de nacida le detectaron que tenía la cadera luxada, es decir, que el fémur estaba fuera de la cadera y es una condición grave y tenían que operarla, ¿no? De emergencia. Y bueno, la operaron. Hicimos de todo, ¿no? Para que la operen y esos momentos así en la operación, en los que sabes que es una bebé de 3 meses de nacida, que tiene, lógicamente, toda operación tiene riesgos, fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Porque uno tiene muchos miedos y expresa fácil de tanto pensamientos como emociones negativas, ¿no? Entonces, luchar contra eso, la operación creo que duró 3 horas. Y en esas 3 horas fueron así, para mí son inolvidables esas 3 horas porque era una lucha interna conmigo misma porque tenía mucho miedo, tenía muchos pensamientos negativos, tenía muchas cosas negativas en mi cabeza, pero a la vez las tenía que transformar a algo positivo, ¿no? Tenía que transformar todo eso negativo a algo esperanzador, ¿no? Yo necesitaba esperanza para saber de que todo iba a salir bien, de que ella ya iba a poder caminar, ¿no? Porque el tema era ese, que no iba a poder caminar. Entonces, y de que tenía que tener esos pensamientos, o sea, era una lucha así constante de pensamientos negativos contra pensamientos positivos para continuar, ¿no? Y creo que eso ha sido algo que sí, definitivamente me ha marcado, pero también me ha dado, digamos, esa, no sé si llamarlo así, pero es como que una habilidad, ¿no? Una habilidad para cambiar lo negativo a algo positivo, a algo esperanzador y hacerlo así como que con fuerza, ¿no? Porque, bueno, ya mi hija, por ejemplo, ya tiene 9 años y ella es gimnasta profesional, o sea, hace piruetas, va así tiene competencias nacionales e internacionales y jamás me imaginé que ella podía llegar a hacer algo así, ¿no? Porque en algún momento me dijeron no va a poder caminar. Entonces, ahorita es completamente increíble, ¿no? El cambio, ¿no? Y creo que ese aprendizaje que en ese momento tuve fue algo que para mí ha sido real y que trato de siempre hay momentos en los que siempre uno va a tener miedo, va a tener pensamientos negativos, ¿no? Pero esa, digamos, capacidad para transformarlos, cambiarlos, creo que ha sido un aprendizaje que
hasta ahora yo lo utilizo, ¿no? Lo valoro y lo utilizo así en mi trabajo incluso. Qué nota, Diana. Súper. Y ahí hay algo importante que quiero que como que vamos dándole forma, porque muchas veces llevamos el aprendizaje solamente como al aula de clase. Y digamos que en esas experiencias probablemente es donde más se desarrollan habilidades para la vida, pues la resiliencia, ciertas habilidades importantes y que nota, Dianis, pues que nos los llevas a un término personal, porque claro, a partir de esas experiencias yo genero unos elementos que me van a desarrollar nuevas habilidades para la vida. Lina, ¿nos quieres compartir algo? Bueno, mi experiencia más reciente, quería compartírselas porque pues yo creo que muchos de acá son mamás o son papás, pero la mía es que adopté un bebé hace 6 meses. Hace 6 meses me lo entregaron. Pues la experiencia pues fue eso, o sea, viene desde antes, desde que tomé la decisión de meterme en el cuento, pero digamos que esto transforma. O sea, ser mamá, ser papá transforma. Y tengo un elemento distinto porque pues obviamente llegan con unas condiciones que uno tiene que, o sea, mejor dicho, no tiene como ese proceso, sino que de un día para otro ya te entregan un niñito más medio formadito. O sea, él tiene 2 años, Sebastián tiene 2 años, pero acabo de cumplir 2 años, pero digamos que llegó a transformar la familia completa. Entonces, quería contarles la experiencia. No me voy a extender más, pero sí quería compartirles porque sé los que son papás que es transformador totalmente. Súper que hayan contado todas esas experiencias tan personales, y para darle como el camino a Camilo, simplemente quería traerles una frase que les puso acá, que es muy diciente y va muy en vía lo que están compartiendo y lo que Camilo va a hablar de las emociones, porque todos cuando estaban contando su experiencia, incluso a Nelson se le entrecorta la voz, así se te ponen los ojos brillantes, y es la conexión de la experiencia con las emociones. Y es que la experiencia no es lo que nos ocurre, no es el evento en sí, sino la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Eso es la experiencia, y las emociones juegan un papel fundamental en nuestra interpretación. Entonces, dándole como ese cierre a mi participación, pues le doy la bienvenida a Camilo. Ahí Humberto levantó la mano. Bienvenido Camilo, bienvenido Humberto. Gracias. Solamente un comentario rápido ahorita que estás hablando, Carolina. Es muy importante que de la experiencia pasemos a la reflexión sobre la experiencia. Es lo que plantea David Kolff en aprendizaje experiencial. No quedarse en la experiencia, sino pasar a la reflexión sobre la experiencia, y de la reflexión provocar una generalización, y a partir de esa generalización es realmente cuando se logra el aprendizaje, ¿no? Con esa generalización que deriva de una experiencia reflexionada es cuando hemos aprendido. Muy bien, muchísimas gracias. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. Bueno, Bienvenido y el micrófono es tuyo. gracias. Voy a tratar de buscar aquí un lugar para parquearme para poder hablar un ratito con ustedes. Bueno, cuando hablábamos hace ya cuánto, yo no me acuerdo, como un mes, creo que en el chat decíamos o hablábamos un poquito de qué temas quisiéramos hablar. Digamos, en ese momento se me ocurrió compartirles algo que nosotros hacemos con nuestra marca de Switchers, y pueden ver aquí de Switchers. Es como decir, vos tenés la camiseta puesta así todos los días, mira, literalmente. The Switchers nació hace muchos años, no la marca, sino el concepto de por qué las personas no generaban el aprendizaje que realmente necesitaba. En ese entonces estaba como docente de inglés, o sigo siendo docente porque amo la docencia. Y me preguntaba el por qué solamente lo que la gente aprendía durante la sesión, durante la clase, podían recordar
después de 1, 2 horas, 3 horas, de pronto un 10%, o de pronto al día siguiente no se acordaban de nada. Me cuestionaba mucho la forma como enseñaba, entonces fue como una autocrítica de qué estoy haciendo que no está siendo efectivo. En esas tuve a un amigo psicólogo y hablábamos un rato el por qué. Él me decía, de pronto no hay emocionalidad, de pronto no hay un aprendizaje mucho más significativo. Yo en ese entonces no entendía nada de lo que él me estaba diciendo, nada. Y yo me rascaba la cabeza y le decía, pero eso en español, ¿qué quiere decir? Él me invita a leer un libro y a partir de eso empieza todo un descubrir a través de la investigación, a través de la lectura, a través de estar enfrente de muchos estudiantes, poder entender que, por ejemplo, la emocionalidad que conlleva al yo estar enfrente de una persona, cada persona lo vive diferente. Es decir, yo puedo sentir unas sensaciones diferentes si estoy al frente tuyo o si estoy al frente de X o Y persona. ¿Por qué? Hay mucho por descubrir y mucho por hablar. Pero en términos de hablar inglés o el aprender inglés, toda la vida aquí en la historia nuestra de Colombia, siempre nos han metido que tenemos que tener o aprender inglés a través de la gramática. Y me empecé a cuestionar esa metodología porque no es efectiva. Y si ustedes miran la estadística en Colombia, nosotros pasamos de estar muy mal a estar mal. ¿Qué quiere decir eso? Que en la región, países como México, países como Uruguay, países como Chile, países como Costa Rica, están muy por encima de nosotros. Entonces uno se pone a mirar qué es lo que están haciendo ellos allá, ¿cierto? ¿Qué políticas llevan trabajando, ¿cierto? En ese de seguir investigando, nos encontramos algo que en el cerebro tenemos absolutamente todos nosotros y es que cuando aprendemos podemos generar o podemos activar una región muy linda que es el hipocampo, que es el que almacena o el que administra todo el proceso emocional nuestro, ¿cierto? Y empezar a activarlo requiere de, ¿cierto? Unos procesos que son muy sencillos de hacer durante el proceso de una clase, son tan sencillos que ustedes dirán, pero esto ¿cómo hace tanto efecto? Les voy a poner un ejemplo. En una clase típica de demostración les preguntamos a los chicos, dennos el número como dictan, digamos, dícteme su número en inglés como lo dicta en español. ¿Cierto? Entonces, digamos, allí lo que ponemos a funcionar son 3 memorias, ahorita hablamos un poquito de ellas. Y es esa memoria, la semántica, que es la de recordar, o la declarativa, que es la de yo soy Camilo, por ejemplo. Eso es un aspecto muy lindo de la memoria declarativa. La memoria semántica, este es mi número, por ejemplo, mi cerebro identifica mi número. Pero al mismo tiempo, como mi memoria emocional, por ejemplo, que es la más importante de todo este proceso, puede estar presente durante ese proceso de evolución en que el estudiante puede, en cuestión de 10, 15 minutos, de pensar el número en español a automáticamente de decirlo sin tener que pensarlo y simplemente el cerebro lo dice de forma natural. Entonces, allí fue como cuando empezamos a entender qué es lo que estaba pasando, ya le empezamos a mezclar un poquito desde las neurociencias cognitivas, que involucran mucho esos procesos que tenemos nosotros los seres humanos para generar aprendizajes automáticos. Entonces, si ustedes se acuerdan, eh, no sé quién mencionó el tema de la emocionalidad, ahorita no, como iba manejando, no, me van a disculpar, no voy a parafrasear bien lo que dijeron, pero la emocionalidad es como decir si tienes una sopa y no le echas sal, eso sabe muy maluco. La emocionalidad es el ingrediente principal para que el aprendizaje quede anclado en la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros activamos esas regiones de nuestro cerebro que generan una alegría inmensa, un júbilo espectacular, que cuando usted empieza a sentir eso, nuestro cerebro empieza a segregar un neurotransmisor que se llama dopamina. Y la dopamina bien trabajada puede beneficiarnos a nosotros en un proceso de aprendizaje de una manera exponencial que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, cuando yo empiezo a sentir eso, dígame quién no quiere volver a sentirse igual en el próximo ejercicio. Dígame quién no quiere volver a sentir esa emocionalidad de decir, si pude, de decirme y empezar a crear una historia nueva, un punto de partida nuevo y decirme, si yo pude dar ese primer paso,
¿qué tengo que hacer para dar el segundo, para dar el tercero y para dar el cuarto? Porque allí ya le mostramos a nuestro cerebro que sí es posible derrumbar esos patrones que teníamos antiguos de no puedo, no soy capaz, no me entra, como aquí en Colombia decimos, soy burro, soy burra para el inglés, eso no me entra ni. Y cuando empiezas a identificar que si hay una manera de que puedas reafirmar una conciencia nueva frente al aprendizaje del inglés, las personas o los estudiantes empiezan a tener un cambio, un switch. Por eso el nombre nuestro, switchers, empiezan a tener ese switch positivo que desde la psicología empieza eh, a verse de una manera mucho más, digamos, mucho más positiva para que el estudiante encuentre espacios sanos de aprendizaje, encuentre el espacio que siempre ha deseado a pertenecer, que siempre ha querido ser esa persona frente a otros, pero no ha podido por X o y encuentra la ruta para llegar a ese punto. Y cuando tú llegas a este punto, quieres llegar al próximo, y quieres llegar al próximo, y quieres llegar al próximo. Entonces, digamos, nosotros, yo les decía a los chicos ese día, hay una ecuación muy linda que trabajamos nosotros, y es moción, o sea, el movimiento, más emoción igual aprendizaje. Recuerden esa ecuación. Moción, que es la M, más emoción, que es la E, igual aprendizaje. Tienen que estar las dos, muchachos, tienen que estar las dos. La una complementa a la otra para que el aprendizaje sea un aprendizaje significativo, que sea un aprendizaje que le quede a usted de por vida, que quede anclado en esas memorias tan hermosas que tenemos en nuestro cerebro y que cuando lo tengamos que evocar salga de forma automática. No sé si tiene sentido lo que he venido hablando con ustedes, chicos. Tiene muchísimo sentido. Tiene muchísimo sentido y de alguna manera hablábamos ahorita, como te decías, de que la importancia de las emociones en los procesos de aprendizaje y algo que, y también de evocar las emociones correctas, que esa es otra cosa que es importante, por ejemplo, yo que estoy trabajando en diseño de experiencias de aprendizaje, y es que uno tiene que ser intencionado en las emociones que quiere evocar en ese usuario, en ese aprendiz, para que el aprendizaje, como tú decías, para que la experiencia sea positiva, evoque, ¿sí?, lo que yo quiero evocar y genere el aprendizaje que quiero evocar. O sea, no dejar al azar, sino de una manera consciente e intencionada evocar las emociones que se quieren evocar para poder generar ese anclaje del que hablas. Entonces, para mí sí es supremamente importante las emociones, el entender, por ejemplo, a los usuarios a los que nos enfrentamos desde sus motivaciones intrínsecas para conectar a ese nivel emocional, que era lo que no hacíamos antes y que fue lo que tú estás contando, que evidenciaste, pero ¿por qué no se movilizan? O sea, ¿por qué no están aprendiendo? Si tienen la necesidad, todos necesitábamos hablar inglés para ir más adelante, ¿por qué no me están aprendiendo? Y no quiere decir que no se quiera, sino que simplemente no se está teniendo en cuenta aquello que moviliza a la persona, cómo conecto a un nivel más personal, que era lo que no hacíamos cuando nos quedábamos en el simplemente diseño instruccional, que era como el sílabo, el contenido, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cómo logro yo conectar con esa persona a nivel personal, valga la redundancia, para que conecte con aquello que yo quiera conectar y genere ese aprendizaje significativo? O sea, para mí tiene mucho sentido. Tata. Humberto la levantó primero, dale Humberto. No, adelante, primero las damas. Bueno, no, digamos que abordaste un tema que para mí es un tema súper apasionante porque también me encanta la ciencia del aprendizaje y todo esto de la neurociencia. Digamos que conecto mucho con todo el tema que tú mencionas de al generar una emoción, pues finalmente generamos un vínculo para poder conectar ese conocimiento o ese aprendizaje con nuestro cerebro. Sin embargo, pues también el articular el conocimiento y el hacerlo de una manera escalonada, si yo tengo como los conocimientos previos, voy a tener también elementos para conectar. ¿Qué es lo que yo conecto cuando genero esa emoción? Conecto la emoción y eso me ayuda a generar los vínculos a largo plazo, ¿cierto? Entonces puede ser un conocimiento que no tengo previo,
pero esa emoción sí la conozco y al conocerla, pues se me va y se me ancla con esos momentos, que es lo único que a mí me ocupa, que siempre me ha quedado como en la cabeza, es que sí recordemos la intención que yo quiero enseñar y no la emoción que quiero generar, ¿cierto? Si yo quiero ir a enseñar un concepto, que no me quede solamente en lo emocionante del momento y que se cumpla con el objetivo de aprendizaje. Y yo creo que ahí es donde se requiere mucho ese rol de nosotros como formadores o como mentores para tener claro ese norte y esa intención. Y lo podemos hacer súper emocionante. Y con esa emoción vamos a velar o a garantizar como que la persona sí lo vincule, pero no se nos puede perder ese norte de qué es lo que queremos enseñar y hacia dónde queremos que esto vaya, para que de verdad generemos la transformación. Entonces, es súper. Humberto. Sí, pues muchas gracias, Camilo, por tu planteamiento. La verdad, se me hace muy interesante el tema de cómo incluir a las emociones en el proceso de aprendizaje. Pero fíjate que mientras platicabas, yo me preguntaba si las emociones son causa o son efecto. Es decir, si hay que poner en una experiencia de aprendizaje en tu ecuación, hay que poner la emoción para que suceda el aprendizaje. Y yo decía, oye, ¿qué no será al revés? ¿Qué no será el que si tú logras en un estudiante que logre él, no yo como instructor, un aprendizaje significativo, es decir, que le dé significado a eso que acaba de aprender? Cuando hay ese momento de conexión, de que encuentre el significado de ese efecto de, es cuando se genera la emoción. Entonces, yo decía, oye, ¿qué no la emoción es un efecto del aprendizaje? Que evidentemente, cuando una persona aprende, como decía el doctor Merrill, un famoso diseñador instruccional, el profesor Merrill, le preguntaron, oye, ¿cuál es la mejor forma de motivar a los alumnos para que aprendan? Y él dijo, la mejor motivación de los alumnos es que ellos mismos, por sí mismos, se den cuenta de que son capaces de aprender. Cuando se dan cuenta de que son capaces de aprender porque aprendieron, están motivados. Entonces, eso me refiere a que, para mí, lo que debemos buscar como diseñadores instruccionales es que logren un aprendizaje significativo, que lo que están aprendiendo les signifique algo. Cuando a ellos le encuentran el sentido, el significado, la emoción derivada de ese proceso va a surgir y se va a volver como una bola de nieve en motivantes. ¿Sí? Ya me di cuenta que puedo aprender eso que yo creía saber, realmente no lo sabía. He cambiado mi forma de pensar, he cambiado mi actitud. Ahora sé esto que no sabía, ¿no? Entonces me pones a pensar en dónde ubicar a la emoción, si como causa necesaria para despertar el aprendizaje o como efecto resultante de un aprendizaje. Y ahí qué chévere Interesante que planteamiento. el planteamiento que traes, Humberto, es súper interesante. Dale, Camilo. Bueno, ahorita, recuérdame, ¿quién fue la que habló ahorita antes de Humberto? Catalina. Cata, mira, yo estaba pensando en lo siguiente. Digamos, dentro de la ecuación, dentro de ese proceso de poder cumplir el objetivo de aprendizaje, es donde la neurociencia cognitiva entra a jugar y digamos, es la protagonista del proceso. Mira que hemos hecho algunos como unos procesos investigativos con los estudiantes donde hemos puesto a hacer varios ejercicios, unos muy tradicionales y otros con la metodología, y digamos el anclaje del proceso de aprendizaje es muchísimo más, o sea, muchísimo más evidente en unos porcentajes demasiado altos frente a lo que se maneja en una metodología tradicional. Colocábamos a una profesora que no conoce nuestra metodología a enseñarle a los estudiantes a que dijeran el número en inglés. Y colocamos a otro docente que maneja nuestra metodología a que con otro grupo, eran 5 estudiantes, conseguimos 10 como esa muestra, 5 que no, digamos, con la profesora y 5 con el profesor, y medimos el tiempo de efectividad.
el grupo con la profesora se demoró más o menos de 30 a 35 minutos y el grupo con el profesor se demoró 15, 16 minutos. O sea que reducimos en mucho más del 50% la efectividad de un ejercicio muy sencillo porque incluimos la memoria procedimental, que es la que nos ayuda o la que automatiza todos los procesos, por ejemplo, de caminar, de amarrarme los zapatos, de conducir. Yo ahorita venía escuchándolos, pero yo no venía pensando si tenía que girar a la izquierda o a la derecha en mi vehículo, porque pues ya eso está automatizado, ¿cierto? Entonces, digamos eso para responder lo de Cata. Ahora, Humberto, tú planteas algo fenomenal y es donde ubicar la emocionalidad. Bueno, yo no quiero hablar de motivación porque eso es un tema. Aquí necesitamos una botella de vino y 2 copas o como un montón de copas para que todos podamos hablar. Pero sí, yo les voy a poner este ejemplo. Yo, Camilo Espinosa, estoy en el salón de clase y mi profesor de inglés escribe una oración en el tablero y Humberto está al lado mío y todos ustedes son mis compañeros, ¿cierto? Entonces, el profesor le dice a Camilo, eh, Sí, le dice a combina. Camilo, repite esta oración en inglés. Yo me levanto muy emocionado, al mismo tiempo con mucho susto, mucho miedo de pronunciar esa oración, pero lo hago. Cuando yo me siento, el amigo mío, en este caso Humberto, vamos a tomarte aquí de ejemplo, el amigo mío me dice, no, pues el gringo. Esa, ese comentario que tú dices, que de pronto para ti es como de forma jocosa, mi cerebro inconsciente toma en ese momento una foto de lo que yo sentí cuando yo escuché esa oración. Y esa la guarda para que cada vez que yo vaya a vivir esa experiencia de poder pronunciar otra vez esa oración o entablar una comunicación sencilla con otra persona, mi cerebro me va a decir, acuérdate de lo que sentiste ese día. Y esa memoria emocional queda guardada en todos nosotros, no solamente en el inglés. Eso pasa en absolutamente todo proceso de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Por eso muchas veces en una reunión no alzamos las manos. Por eso muchas veces en una conversación grupal no hablo, porque tengo miedo de que me hagan el ridículo o no ser lo suficientemente expresivo, cualquier cosa que tengo yo en mi mente. Entonces, Humberto, si yo a la persona le empiezo a mostrar a través de unas ganancias inmediatas, que sí puedes reescribir esa memoria, desde la memoria emocional, puedes reescribir eso que tú tenías desde este punto de partida hacia atrás, empieza una nueva conciencia de aquí hacia adelante. Entonces, ubicar la emoción, si es antes o después, no sabría decirte con certeza dónde, porque nosotros siempre la hemos puesto junta con la moción, o sea, con el movimiento. Nunca la hemos puesto separada. No hemos hecho ese ejercicio, siempre la hemos puesto junta porque nos ha funcionado y nos ha traído o sea, ha sido mucho más eficiente y más eficaz que tenerla como en otro lado de la ecuación. Te pongo un ejemplo. Si yo en una conferencia no entiendo que el cerebro nuestro de los seres humanos se tiene que activar cada 9 minutos 58 segundos, que eso es desde la neurobiología, o sea, hay un libro muy lindo que habla de eso, de un autor muy lindo que se llama eh, John, es un biólogo molecular de la Universidad de Washington, y él hizo un descubrimiento de que nosotros los seres humanos, los adultos, tenemos un nivel de atención de 9 minutos 58 segundos. 9 minutos 58 segundos. Entonces, cuando entendimos eso, empezamos a diseñar las clases con unos intervalos de 10 minutos. Y cada 10 minutos empezamos a colocar música, empezamos a levantarnos a hacer ejercicio, hacíamos cualquier tipo de actividad que nos enganchara a los estudiantes emocionalmente otra vez para que el estudiante volviera a tener, o sea, volviera a nosotros a tener su atención. Porque la batalla nuestra de los docentes siempre es tener la atención de nuestros estudiantes durante 1 o 2 horas. Entonces, digamos, no sé si de pronto
esto se abre más y yo creo que se abre más. Esto cada vez se abre más porque cada vez vivimos desde nuestras propias experiencias, desde nuestros propios éxitos, podemos compartir esas evidencias. También se los digo, nosotros estamos abiertos a conocer de qué manera ustedes, por ejemplo, han tenido éxito en su aula de clase, cómo han utilizado la emocionalidad, no la motivación, la emocionalidad en el proceso. Porque la motivación es como, no, es que como les decía, saquémonos una botella de vino y un par de copas para que hablemos de ella. Entonces creo que no quiero extenderme mucho para que le demos la palabra a los otros compañeros. Diana. Y a ver, lo que yo entiendo, por ejemplo, entre cognición y emoción es que ambas confluyen, ¿no? Ambas, digamos, como que son ingobernables. Para mí, al menos lo que yo entiendo, por lo que he leído, ambas son como que, así como son independientes, también son interdependientes. Entonces, por ejemplo, en un proceso de aprendizaje van a haber emociones que potencien el aprendizaje, como van a haber emociones que limiten el aprendizaje. Si uno está en clase y está triste, tiene algún problema, está abatido, está aburrido, entonces eso va a dificultar que uno aprenda, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno está contento, está efusivo, quiere aprender, tiene la emoción, tiene la motivación, tiene toda la emoción de querer, o tiene la curiosidad de aprender algo, entonces eso va a hacer que, digamos, que potencie, ¿no? Que sea más fácil que uno aprenda y que aprenda a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que tanto la emoción como la cognición son cosas distintas que no es causa-efecto, sino es que ambas confluyen, ¿no? Confluyen y va a depender mucho de la situación en la que uno esté. No, bueno, eso es lo que yo entiendo, Camilo, no sé si... Yo también. Me encanta ese planteamiento, me encanta ese planteamiento. ¿Tú qué entiendes por cognición? O sea, dentro de los libros o de la lectura que has hecho, ¿qué entiendes por cognición? Los procesos cognitivos, no sé, pues atención, memoria, la percepción en sí, la memoria a corto, largo plazo, el procesamiento de información, a eso me refiero con cognición. Que es, digamos, Okay. la parte racional, ¿no? Diferente a la parte emocional. Claro. Y de motivación. Interesante. Hay algo que me gustaría compartirte, Camilo, muy en la línea y a todos muy en la línea de lo que está diciendo Diana. Y es esto que les voy a compartir aquí en la pantallita. Mira lo Y que es dice que, Alejandro. Yo no alcanzo a leer los mensajes porque estoy desde el celular para que me colabores, porfis. Listo. listo, Alejandro, hay unos comentarios que dejaron acá. Alejandro dice que entonces ha bajado el tiempo de atención porque TED se planteó 18 minutos por el promedio de atención de las personas. Sí, incluso yo tengo un estudio que habla de 7 minutos. Entonces está ahí, digamos, por debajo de 10. Claro. Y en la medida en que yo digo que los microcontenidos sigan ejerciendo, las nuevas generaciones tienen periodos de atención incluso más cortos por la cultura del swipe. Yo creo que eso va a seguir bajando. Okay. Nelson Narváez dice que piensa que es tanto causa como efecto, inicia con una causa que genera un efecto y luego ese efecto se convierte en causa de algo más y por eso la intención es importante hacia el aprendizaje o no. Y Mariana, es como si es la gallina o el huevo. Okay. Es correcto, el huevo o la gallina. Y Mariana Milet dice que cree que mucho ayuda a que le encuentren utilidad a lo que están aprendiendo y eso es nuestro rol, ayudarlo a ver esa utilidad y que además, como dice Humberto, considere ser capaz de lograrlo. Y yo me voy ahí, quería compartirles esto porque creo que he enlazado varias cosas y es algo que me gusta compartir porque dice que cuando nosotros los adultos somos como un resultado de nuestras emociones, nuestros sesgos cognitivos y nuestras actitudes. Y ahí es donde entonces coincido con Mariana y coincido con Diana, porque al final todas las experiencias son filtradas, aprendizaje o no, son filtradas a través de la personalidad, el estado emocional
y la necesidad, ¿sí? O sea, si es para mí, y eso es clave en el aprendizaje, si es para mí útil o relevante, también es importante. Y ahí es donde yo coincido en la intencionalidad, en donde la emocionalidad y el propósito, o sea, ese objetivo que decía Catalina, o sea, que nunca dejar de lado el objetivo del aprendizaje, porque que sea útil para mí como adulto se va a convertir en un motivador, ¿sí? Que sea relevante y que sea útil para mí, porque al final toda la experiencia lo filtro a través de esas cosas, o sea, lo filtro a través de mi personalidad, de mi estado emocional y de lo que necesito o no en términos de cognición. Pues se los traigo y se los Yo te comparto. hago esta pregunta. Si yo mismo estoy filtrando, o sea, todo lo que me está entrando en mi cerebro pasa por un filtro, entonces yo mismo no me estoy sesgando frente a poder aprender cosas que pienso que para mí no son útiles, pero de pronto me sorprenden y Sí, vuelven claro. a ser útiles a mi vida, ¿no? Así es. Eso es lo chévere del aprendizaje, que te puede sorprender. Tú a veces entras a un curso o te matriculas en algo que te da jartera y te sorprende y enganchas. Y luego entras muy motivado a entrar a algo que se supone que es afín contigo y por cómo estaba diseñado genera en mí una reacción contraria, a pesar de creer que es Claro. útil. Entonces, y Sí. algo que pasa con las emociones, y eso lo decía Diana, y es que acuérdense que como nosotros somos una combinación de esas tres cosas frente a un mismo evento o una misma experiencia de aprendizaje, cada persona de acuerdo a su bagaje, o sea, su equipaje, puede generar un aprendizaje diferencial o puede llegar a una conclusión diferente o incluso generar emociones diferentes. Entonces ahí es cuando dentro del diseño de la experiencia, el diseño de experiencias de aprendizaje es tan complejo, es porque tiene tantas variables y es muy importante tener esas dos premisas. O sea, para mí las premisas en el diseño de experiencias de aprendizaje son conocer bien a quién voy dirigido, incluso a nivel personal, y tener siempre presente el objetivo de aprendizaje para lograr mitigar esos sesgos de los que tú hablas. Y ese es el reto, ¿no? O sea, el reto como diseñador de experiencias de aprendizaje es poder lograr el resultado de aprendizaje que queremos, porque todo el mundo llega con el vaso medio lleno, no llegan con el vaso vacío. Alejandro. Okay. Hola a todos, ¿cómo están? No, rápido. Pues primero, muchas gracias, muy interesante la charla, además, porque permite que opinemos, y eso de opinar es muy bacano y emocional. Mi pregunta es muy puntual y la siguiente. Si por un lado está cayendo, digamos, la capacidad de atención de las personas, en función de todo lo que tú manejas, Carolina, y me imagino que a Camilo también, pero por otro lado, el conocimiento, la apropiación y la creación de conocimiento mismo implica un esfuerzo. Entonces, me pregunto a mí mismo, ¿no será que la capacidad de atención se va a convertir en una nueva skill, por un lado, y por otro lado, no hay como una oposición, una contradicción en el hecho de que se requiera un esfuerzo para apropiar conocimiento y crearlo, y por otro lado que la tendencia sea facilitar, digamos, elementos emocionales muy efímeros? Entonces, traigo aquí a colación esa inquietud y la invitación. Creo que la otra semana me toca a mí, ¿cierto, Cata? Pero bueno, entonces, muchas gracias y quería traer eso a colación. Qué nota, Alejo, lo que mencionas y digamos, hace poco estaba viendo también como un experimento que están haciendo en China donde están entrenando la atención de los niños. Entonces, sí es un skill y en la medida que lo tengamos más desarrollado, pues vamos a tener mayor probabilidades de aprender de manera más eficiente. Mariana dice que hay la importancia de conocerse a uno mismo y ver por qué no quieres aprender algo. Y ahí yo creo que la habilidad fundamental es aprender a aprender. Si nosotros tenemos como claridad de hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos, me pueden hacer un curso súper emocionante o incluso no tiene que ser emocionante, pero para mí es ese conocimiento, es como que me lo saboreo, finalmente ahí voy a aprender algo. Entonces, depende tanto del expositor o del mentor o del profesor que haga la mega experiencia, como de las ganas que yo tenga de adquirir ese conocimiento, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos esa dualidad.
Entonces, hoy está súper emocionante, estamos acá todos. Toca versión, Sí. versión parte 2. Yo les quiero contar algo, miren. Durante el diseño de la clase, nos pensamos, vamos a seguir con las mismas teorías desde de las que siempre se han aplicado en términos de preparar una clase, conocer a mi público objetivo, o vamos a entender cómo funciona el cerebro y cómo vamos a conectar esas áreas del cerebro para que genere un aprendizaje eficaz y empezamos a diseñar nuestras clases de manera más eficaz. Entonces, les voy a poner un ejemplo como tal. Tienen 30 personas en un salón de clase, por ejemplo. Presencial. Ahorita les doy el ejemplo virtual. Y el objetivo es, recuerden, les voy a poner este escenario. Es el primer día de clase. Usted no conoce absolutamente a nadie. Usted y los otros 29 personas no se conocen. Recuerde que usted viene con miedos, que usted viene con sesgos, que usted toda la vida se ha dicho lo que se haya dicho hasta ese momento, y su profesor les dice ese día: hola chicos, estoy feliz de tenerlos acá. El objetivo número 1 que vamos a adquirir el día de hoy es hablar inglés por 2 minutos y medio. Bueno, ojo, recuerde el contexto. Usted no conoce a nadie, usted arranca en el primer nivel, usted tiene hasta miedo de entrar a ese salón y usted no quiere sentarse. ¿Listo? Cuando se empezó a hacer esto, empezamos a darnos cuenta de que a través de ciertos, digamos, dinámicas tomadas desde la psicología y trabajo de grupos, los estudiantes soltaban, descargaban ese peso que traían emocional frente a enfrentarme o a exponerme socialmente a hablar inglés. ¿Y sabe cuánto fue el promedio de todos los grupos en los cuales medimos? Fue 2 minutos 40, 2 minutos 50 segundos. Cada persona que participaba en la actividad tenía ese proceso. Entonces, no conocíamos absolutamente a nadie de los que estaban allí. No conocíamos absolutamente las personas que iban a participar. No, simplemente los metimos en una inmersión y los sacamos de esas percepciones que traían consigo mismos frente al hablar inglés y los transportamos a un mundo diferente. Y en ese mundo diferente pudieron desarrollar esas capacidades que muchas veces nunca se habían podido dar cuenta si no hubieran participado de esa sesión. Entonces, hay que también empezar a pensar en esas teorías tradicionales del salón de clase, de la distribución del aula, ¿cierto? Quiero que tengan esa apertura, muchachos, porque no vamos a obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Ustedes saben esa teoría, esa definición. No vamos a lograrlo. Muchísimas gracias, Entonces, Camilo, por compartir esta experiencia con nosotros. Yo creo que, como tú dijiste, nos tocó una copita de vino para hablar de las motivaciones, que es otro mundo. Y bueno, para respetarles el tiempito de almuerzo, porque yo sé que ya es como hora de almuerzo en la mayoría de los países conectados, le damos gracias a Camilo por haber traído este tema tan interesante y tan relevante para nosotros y nuestra labor de diseñadores de experiencia de aprendizaje, de orientadores o líderes de aprendizaje organizacional, en donde digamos que todos estos temas sabemos que nos apasionan y podemos, de aquí a partir del 12 de julio, queda la agenda abierta para que retomemos todas estas conversaciones. Alejo estará acompañándonos la próxima semana y ahí dio el avancito de que va a hablar con nosotros la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar pendientes de las conversaciones de la comunidad, por conectarse incluso a último momento, y se nos había pasado temprano pasarles el link y aún así, mira, se conectaron más de 20 personas, así que muchísimas gracias por estar activos dentro de la comunidad. Cata. Muchas gracias a todos. Siempre es un placer volverlos a ver y volver a compartir con ustedes. Camilo, mil gracias por compartir tu conocimiento y por
convocarnos a hablar de estos temas que tanto nos gustan. Súper bienvenido todo lo que tengas y todo lo que Gracias por la invitación. a través del grupo. Sabes que eso es una plataforma y saben todos que eso es una plataforma para que aprendamos juntos, entonces videos, documentos, todo lo que crean relevante, que nos pueda ayudar a potencializar las experiencias de aprendizaje y a transformar desde el aprendizaje. Súper bienvenidos. Gracias a todos y seguimos entonces en contacto. Nos vemos dentro de 8 días y seguimos en contacto por WhatsApp. Chao, chao. Chao. Este podcast fue grabado en vivo en las sesiones semanales de conversación entre los miembros de la comunidad Learning Latam y fue posible gracias al equipo de Learning TIC y Coideas, que está integrado por Daniel Pozo, Diego Alejandro Román y Jorge González, bajo la conducción de Carolina Pozo y Catalina Trujillo. A ustedes que nos acompañan y escuchan, muchas gracias.